verso 19 al 21. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Efesios capítulo 2, verso 19 al 21. Vamos a leer la bendita, gloriosa y eterna palabra del Señor. Amén. Aleluya. Y a su nombre, gloria sea a Dios. A su nombre, Cristo viene. Y hay que esperarlo, hermano querido. Amén. Así que estamos contentos, estamos alegres en la casa del Señor porque Dios es bueno. Una de las cosas más lindas que tiene el Señor es que Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Aleluya. Así que Dios nos bendiga en este día. ¿Cuántos encontraron la palabra? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y la iglesia dice, amén y amén. Vamos a orar, Señor. Vamos a clamar a Dios. Voy a pedir a mi hermanocito, por favor, que ahí, junto a su micrófono, pueda orar para que Dios nos bendiga. Amén. Dios eterno y buen Señor, en esta noche te damos gracias por tu misericordia, porque usted está en medio nuestro, Señor, para bendecirnos, para ayudarnos, para corregirnos, para exhortarnos a través de la palabra, para consolarnos también, Señor, para darnos una respuesta, Padre mío, a nuestras peticiones, a nuestra necesidad, Padre mío. En esta hora, Padre, tu palabra ha sido leída, Señor. Usa a nuestro pastor, Señor, en favor de la iglesia, en favor de los jóvenes, de las señoritas, en favor de los ancianos, de los adultos, Padre mío, en favor de los niños, Padre eterno. En el nombre de Jesús, háblanos, Padre, ministranos por tu palabra, Señor. Ponga un rema en su siervo, Padre mío. Dale la fuerza, Padre mío, en su vida, Padre. Derrama Espíritu Santo y fuego sobre su vida. Ponga unción del cielo, Padre, para que él hable palabra suya, Padre eterno. En el nombre de Jesús, se lo pedimos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. 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 A su nombre. No se me duerma. Usted esté clamando en su silla, esté alabando al Señor, esté diciendo gloria a Dios, esté diciendo amén. Porque de esa manera, hermano querido, podemos, ¿no es cierto?, también poder generar, ¿no es cierto?, el deseo y el anhelo de recibir la palabra del Señor. Amén. Así que clame por este pedazo de barro, que mañana en la vigilia hay que volver a predicar. Santo sea el Señor. Amén. Así que Dios nos dé la fuerza necesaria para servirle. Bueno, el capítulo 2 de Efesios, el apóstol Pablo está señalando que ya después de haber recibido la ley, nosotros, los gentiles, los que no somos israelitas, ni judíos, ni hebreos, los que somos gentiles, hemos recibido ahora la salvación del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la ley, el decálogo del Antiguo Testamento, cuando Dios se lo da a Moisés en Éxodo capítulo 20, señala, ¿no es cierto?, que el hombre podía ser salvo mediante la obediencia y la sujeción a la ley que observaba el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos, el decálogo y todos los mandamientos que Dios le daba se resumían, ¿no es cierto?, en obediencia y en temor a Dios. Ese era prácticamente el corazón de todo el Antiguo Testamento. Pero cuando viene Cristo, que rompe la ley, ya el ser humano no tenía que circuncidarse, ni las tradiciones humanas, ni las tradiciones orales como la Mishnah o la ley ¿no es cierto?, que tienen los judíos como la Torá, que es parte del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ya no vienen ahora nosotros a darnos salvación por medio de las obras, sino que ahora que hemos recibido a Cristo, que Él nos ha sacado del pecado, de la maldad, hemos recibido el fundamento de los apóstoles y profetas. En otras palabras, el Señor jamás quiso, ¿no es cierto?, no cumplir con la ley, sino que Él la cumplió cabalmente.
Pero aparte de cumplir con la ley del decálogo del Antiguo Testamento, Él ahora pone una ley mayor. Él ahora pone, ¿no es cierto?, la ley de la gracia, la ley de la vida, la ley de la salvación. Y uno se pregunta, ¿pero qué significa que nosotros ahora como iglesia que es erigida, es levantada bajo los fundamentos tanto de los apóstoles, ¿no es cierto?, como de los profetas? En otras palabras, si nosotros quisiéramos comprender un poquitito de esto, porque cuando hablamos de fundamento, todos lo asimilamos, ¿no es cierto?, a la fase de la construcción. No se puede erigir o levantar un edificio si no hay cimiento, si no hay sobrecimiento, si no hay una losa grande, profunda, que pueda sostener, y a eso se le llama el fundamento. Esa es la base, lo fundamental, lo esencial, lo que sostiene todo lo que viene después. Por eso los apóstoles dicen que hay un solo arquitecto, ¿no es cierto?, un solo arquitecto cuyo, ¿no es cierto?, Señor es nuestro amado Señor Jesucristo. Arquitecto que ha creado, ha fundado, y Él es la piedra angular de esa construcción. Cuando hablamos de fundamentos de los apóstoles o de los fundamentos de los profetas, porque mucho se habla de los fundamentos evangélicos, los fundamentos cristianos, pero para entenderlo más claro, vamos a señalar que cuando los apóstoles recibieron por primera vez la enseñanza del Señor Jesucristo, ellos fueron los receptores. Y esa enseñanza, la primera enseñanza de Jesús a los apóstoles, o el primer mensaje que Dios a través de Cristo le da a los profetas por el Espíritu Santo, fueron los que usaron los apóstoles para levantar la iglesia de Cristo. En otras palabras, la primera enseñanza de Cristo, los fundamentos de Cristo para nosotros son realmente los fundamentos bíblico que Dios tiene en nuestras vidas, y son fundamentos que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que también practicar y que tenemos que vivir, porque estos fundamentos a nosotros nos van a dejar allá arriba, al lado de la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya, a su nombre. Por lo tanto, cuando hablamos de los fundamentos de Dios, mucha gente, ¿no es cierto?, aplica estos fundamentos de la cristiandad, los fundamentos de la moralidad, los fundamentos de la honestidad, de la verdad, de la moral, ¿no es cierto? Muchas veces hemos escuchado esos tipos de mensajes que afectan los fundamentos de lo que nosotros hemos creído en la palabra. Pero los fundamentos de Cristo no son los mismos fundamentos de la sociedad, ni siquiera los fundamentos de las iglesias que creen que están en la verdad. Porque el único fundamento es Cristo. Y nuestra vida tiene que estar basada en las palabras de Cristo, en el testimonio de Cristo, en la enseñanza de Cristo, en la doctrina del Señor Jesucristo, porque así lo recibieron los profetas del Nuevo Testamento y así lo recibieron los apóstoles del Nuevo Testamento, y sobre esa verdad se levantó la iglesia de Cristo, maravillosa, poderosa. Gloria sea al Señor. ¿Se acuerdan cuando el maestro le pregunta a los apóstoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dos preguntas en una: ¿quién es y qué es? ¿Quién es? Y los apóstoles decían: bueno, puede que sea Juan el Bautista que se ha levantado, Elías resucitado. Otros decían por ahí: no, este es Jeremías. Gloria sea el Señor. Pero cuando el Espíritu Santo le revela a Pedro, dado por el Padre, Pedro recibe esa revelación. Y ese es el fundamento. La primera revelación que Dios le da a Pedro es que tú eres Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces nuestro fundamento primario, el primer fundamento que tenemos es que Jesús es Dios. Aleluya. Que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios hecho carne. Oh, bendito sea su nombre. Usted no le está sirviendo un mono de cartón, no le está sirviendo a un pedazo de yeso, un pedazo de plata, no. Usted le sirve a un Cristo vivo. Él dijo: yo me voy, aleluya, a preparar lugar para vosotros y vendré y os tomaré a mí mismo. O sea que primera de Juan 1 dice que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia. Él está clamando por su iglesia, está obrando por su iglesia, está perdonando a su iglesia. Entonces el primer fundamento que tenemos nosotros como revelación de Dios en los apóstoles es que Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Así que Jesús no es un profeta más, no es un testigo más, como dicen, ¿no es cierto?, los mentirosos, los testigos de Jehová o la Watchtower. No. Jesús es el Hijo del Dios viviente.
Porque el segundo fundamento que Él nos entrega es la salvación. O sea que Dios el Padre envía a su Hijo para que sea el Redentor, el Mesías, bendito Dios, el caudillo que ha de entregar su vida para darnos vida, salud y salvación. Pero es Él, Jesús, el que le va a dar, ¿no es cierto?, salvación. ¿Se acuerdan ustedes cuando Él, ¿no es cierto?, estaba según las enseñanzas, ¿no es cierto?, de los apóstoles? La salvación era lo más importante. Por eso cuando viene el muchacho rico, el joven judío que era millonario, y que dice la palabra que Jesús lo amó, porque le dijo el muchacho a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y el muchacho responde: esto lo he guardado desde mi niñez, desde mi juventud. Y dice la palabra: y Jesús lo amó. O sea que, aleluya, una de las cosas y razones por las cuales Dios ama al ser humano es porque amamos su palabra. Es porque guardamos sus mandamientos. Es porque nos aseguramos de que estamos en el fundamento pleno de la palabra del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Es lamentable cuando las personas no tienen fundamento. No hay una solidez en la vida cristiana. Muchas veces los cristianos juegan a ser evangélicos, juegan a ser hijos de Dios, juegan a ser cristianos, porque en la iglesia se vive un evangelio, pero en la casa viven otro. Qué tremendo, hermano mío. Es una pena saber que, ¿no es cierto?, gente que dice amar a Dios viva un evangelio híbrido. Un evangelio compuesto de mundo y de las cosas de Dios, compuesto de la carne y de las cosas de Dios. Nosotros tenemos el fundamento que es Cristo. Y nuestro fundamento es más importante, aleluya, que las mismas enseñanzas que dicen el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Pablo. Nuestra primera base es que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, la revelación que tenemos es que Jesús es Dios y es Dios hecho carne. Por lo tanto, ahora Él nos entrega una salvación. Él vino a salvar al mundo. Él no vino para ser servido, Él vino a servir. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Por eso cuando en Juan capítulo 9 parece que aparece, ¿no es cierto?, cuando el Señor sana a uno que era inválido, que estaba a las puertas del templo, ¿no es cierto?, ese que pedía moneda. Gloria sea al Señor. Y el Señor le dice: levántate, toma tu lecho, camina, anda donde el sacerdote, presenta la ofrenda de gratitud. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, creo que vemos en Jesús que el segundo fundamento que Él nos revela y nos trae es la salvación. O sea, el primer fundamento: Jesús, Dios hecho carne. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Él es el Dios, aleluya, que viene y se hizo hombre y tomó forma de hombre y vivió como hombre para morir por nuestros pecados. Y ese mensaje, como fundamento de nuestra vida, como base sólida de nuestra seguridad y nuestra salvación, es que Él vino a salvar lo que se había perdido. Oh, bendito Dios. Él vino a buscar y a salvar al que está perdido. Y nosotros, ¿cuántos de nosotros estamos perdidos? Estábamos condenados, íbamos camino al infierno. No teníamos gracia, no teníamos misericordia, no teníamos nada. Y Él vino y nos salvó, aleluya, mediante la locura de la predicación hoy en día. Aleluya. Para llegar a esa salvación, ¿qué es lo que tenía que ofrecer el Señor? El perdón de pecados. O sea, nadie puede recibir esta salvación si no hay arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La terminología, el concepto griego, metanoia, que significa cambio de actitud. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque algunos piensan que arrepentirse es decirle: Dios mío, me arrepiento, perdóname, y sigue viviendo la misma vida de Ricky Martin, la vida loca de Ricky Martin. Siguen viviendo un evangelio fácil, un evangelio barato, un evangelio mundano, un evangelio carnal, un evangelio rebelde, un evangelio desobediente, un evangelio desordenado. No, hermano mío. Cuando Jesús, aleluya, viene a dar salvación, lo primero que busca de la gente es perdonarla para que sean salvos, es perdonarla para hacer un espacio allá en el cielo, es perdonarlo de sus pecados. Porque lo que tiene enferma la sociedad no son los psicólogos,
Lo que tiene enfermo al ser humano, hermano mío, no es la economía. Lo que tiene enfermo al ser humano no es el problema, aleluya, biológico o el problema global. El problema que tiene el ser humano es su pecado. Y el ser humano necesita el perdón de pecados. Porque el ser humano, cuando reconoce que ha pecado y no se arrepiente y no pide perdón, vive una vida mala, una vida llena de tinieblas, una vida llena de vanidades, una vida llena, aleluya, de desviaciones. ¿Qué pasa cuando el cristiano reconoce su pecado? Pide perdón y se arrepiente y confiesa, como dice la palabra, el que confiesa su pecado, se arrepiente, se aparta de él, este alcanza misericordia. Entonces, el primer fundamento, Jesús, el Hijo de Dios. Segundo fundamento, trajo salvación. Y para llegar a esa salvación, ¿qué es lo que tiene que haber? Arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando Pedro se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? ¿De acuerdo a lo que dice la ley? ¿Serán 7 solamente? Y el maestro le dijo: ¿cuántas veces tiene que perdonar a su hermano? 70 veces 7. O sea que 7 por 7, 49. Entonces son 490 veces tengo que perdonar a mi hermano. Algunos las llaman marcadas. El marido se equivoca, rayita. Se equivoca la señora, rayita. Se equivoca el hermano, rayita para abajo. Hasta que hace el cuadrado, ¡pum! Y le hace la línea, la número 5. Y va de 5 en 5. Cuando llegue a las 4:90, ya vaya a ver lo que te va a pasar. No, hermano mío. El perdón de pecados que el Señor nos ha entregado en base de nuestro arrepentimiento, que reconocemos que Él es el Salvador del mundo, que no hay otro mediador, que no hay otro Señor, que no hay otra forma de ser salvo, sino es por medio de Jesús. Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad, Él es la puerta, Él es el medio de gracia. No es la teología humana, terrenal, carnal y diabólica. Porque hoy día hay hasta teología satanista, teologías terrenales, humanas, para justificar lo que ellos quieran justificar. Nuestra salvación no es Paulina, no es Juanina, no es Petrina. Nuestra salvación es de Cristo, el Hijo de Dios. Solo Cristo salva. Por lo tanto, tenemos que entender que el fundamento nuestro que tenemos, que hemos recibido, es la primera revelación que también el Señor nos dio a nosotros. Porque cuando el Señor nos llamó, ¿qué pasó con nosotros? Nos quebrantó, lloramos, dijimos: soy un pecador. ¿Y qué voy a hacer ante esto, Señor? Estoy arrepentido, perdóname. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Nos perdonó. Nos perdonó. Y eso es maravilloso, hermano mío, entender que nuestros fundamentos cristianos, nuestros fundamentos bíblicos, nuestros fundamentos para vivir el bendito y glorioso Evangelio de Cristo está basado en la persona de Cristo, en su salvación, en su perdón que nos ha dado a nosotros. Y que de la misma manera nosotros tenemos que responder a Dios. Si Él es Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿lo tengo que obedecer o no? ¿Cuántos dicen amén? Lo tengo que obedecer. Y la palabra dice: ¿cómo yo, siendo vuestro Señor y vuestro, ¿no es cierto?, Rey, vosotros no me obedecéis? Aleluya. Entonces nosotros tenemos que tener una respuesta ante estos fundamentos, una respuesta sólida. Yo soy hijo del Señor, Él me ha perdonado de todos mis pecados, yo me he arrepentido y yo me he convertido. ¿Y qué significa convertimiento? Metamorfosis. Dejar todo lo pasado, todo lo malo, todo lo que nos sirve y decirle: Dios mío, aquí estoy para servirte, para amarte, para adorarte. Ayúdame a seguir adelante. Entonces nuestros fundamentos están en Cristo. Son conocidos, son básicos, pero son reales, hermano mío. Y eso nos permite a nosotros entender que como hijos del Señor también tenemos que responder con el perdón de Cristo. Porque el Maestro lo dijo: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿aló? ¿Hay alguien aquí? Si no perdonáis a vuestros hermanos,
a vuestra familia, si no perdonáis a aquellos que te han hecho mal, a aquellos que te han ofendido, si no perdonáis, entonces vuestro Padre a vosotros tampoco os perdonará. Aunque los cimientos estén echados, si no somos capaces de perdonar, Él tampoco perdona. ¿Y sabe lo que significa perdonar? El perdón significa justificar el agravio de otro concediéndole parte de mis derechos, no queriendo tener una justicia propia, no queriendo que sea condenado, no queriendo que sea herido, sino que quede absuelto. Y estos temas son temas judiciales. ¿Sabe usted eso? Si usted lee el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo, que escribió Tercio, el amanuense de Pablo, escribe que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, convicción de pecado. Y la paga del pecado es muerte, dice Roma. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de estas convicciones, que el perdón tenemos que entregarlo, incluso ahí en Mateo 6:10, cuando el Maestro enseñó, ¿no es cierto?, el Padre nuestro, y dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores, a nuestros ofensores. O sea que, hermano mío, tener los fundamentos de Cristo en nuestra vida no solamente es para leerlo o para creerlo, es para vivirlo. Si el Maestro es Dios, es el Mesías revelado, entonces nosotros, ¿qué es lo que somos ahora? Antes éramos hijos del diablo, antes estábamos perdidos, ahora somos realmente hijos de Dios. ¿Qué es lo que es usted? Un hijo de Dios. ¿Qué es lo que es usted, mi hermana? Una hija de Dios. Y vamos cumpliendo los mismos pasos, las mismas huellas. Seguimos, como dice Pedro, las mismas pisadas que dejó el Maestro. Nosotros vamos marcando, vamos pisando. Él realmente era el Hijo de Dios. Usted y yo realmente somos hijos de Dios. Y eso no se lo puede quitar el diablo, no se lo pueden quitar los demonios, no se lo puede quitar nadie. Usted solito se lo quita si usted se aparta, si usted se descarrea. Cuando una persona abandona a Cristo, entonces deja de ser hijo de Dios. Aquí no queremos nada al hipercalvinismo, no. Nosotros, si nos apartamos de la salvación, nosotros nos perdimos, pero la salvación todavía está ahí. Todavía está inmaculada, todavía está santa, todavía está limpia, todavía está esperando que los hombres se arrepientan. Oh, bendito sea el Señor. Entonces, de este proceso nosotros también aprendemos, hermano mío. Si Él nos perdonó, nosotros también tenemos que aprender a perdonar. La Biblia habla de una parábola, ¿no es cierto?, en que un rey se le debía, tenía dos deudores. A uno se le debían 500 denarios, a otro se le debían 10. Bendito y alabado sea el Señor. Y los perdonó a ambos. Pero él, antes de perdonarlo, tenía el derecho, según el libro de Lucas, tenía el derecho de vender a la esposa por no pagarle la deuda, a vender a los hijos por no pagarle la deuda, venderle la casa, venderle todos los enseres de la casa por no pagar la deuda. O sea que el juicio, hermano mío, era terrible. La condenación era terrible. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Perdonó a ambos. Y después Jesús hace la pregunta, ¿cuál de los dos amará más al Señor? Al rey. Si uno le perdonó 50 y el otro le perdonó 500. Claro que dijo, sí, pues, al que más se le perdona, más ama. En otras palabras, el pecador más empedernido, aunque sea mentiroso, aunque sea, aleluya, fornicario, aunque sea adúltero, aunque sea un ladrón, aunque sea un haragán, hermano mío, un engañador, un estafador, un hijo de Satanás, el amor de Dios lo alcanza, lo limpia, lo perdona. Esa persona se arrepiente, alcanza por la fe la salvación, que es en Cristo Jesús. A los dos los perdonó, pero uno de ellos tenía un problema con el otro. Miren, los dos fueron perdonados por el rey. Pero uno de ellos, tal vez que debía menos, ¿no es cierto?, le debía plata al que debía más, o a la inversa, el que debía más, el que debía menos. La Biblia no lo dice detalladamente, pero sí dice que uno le debía a otro y no le podía pagar. Y así los dos, como clamaron al rey,
este hombre le clama a su consiervo. Le dice: viejo, espérame un tiempo, te lo voy a pagar todo, te lo prometo. Yo no te voy a fallar, pero dame un poco más de tiempo. ¿Y qué es lo que hizo el consiervo? No lo esperó, no le dio tiempo, no tuvo misericordia, no tuvo compasión, no tuvo perdón. ¿Y qué es lo que hizo? Lo mandó a la cárcel. Miren lo que dice la palabra, que el Señor lo mandó a buscar de la cárcel. Bendito y alabado sea el Señor. Y mandó también a buscar al que lo metió a la cárcel. Y le dijo: ¿por qué tú metiste a tu consiervo a la cárcel? Es que el Señor tenía una deuda y me la debía y no me pagaba y se demoraba y yo lo necesitaba, estaba complicado. Y le dice: siervo malo, como si yo fui capaz de perdonar tu deuda, la deuda de él, como tú no fuiste capaz de perdonar la deuda de tu siervo, de tu consiervo. Y lo manda a condenar. ¿Por qué? Porque las reglas de Cristo, los fundamentos de Cristo, las revelaciones de la palabra de Cristo son para que nosotros las pongamos por obra. Si alguien me ha dañado, ¿qué tengo que hacer? No me queda otra. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar. Y perdonar es dejarlo libre de la imputación del juicio para que esa persona sea condonada por Dios, perdonada por Dios o perdonada por aquel que fue ofendido. Perdonado. Y no es solamente librarlo de culpa o librarlo de juicio, sino que también es tomarlo y restaurarlo a la posición de hijo de Dios. Porque eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el ser humano desde el huerto de Adán estaba conciliado con Dios. Pero Adán iba a pecar, el ser humano se apartó, se descarrió. Y el que vino a hacer un nuevo concilio, una reconciliación, volvió a unir a Dios con el hombre por medio de su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Por medio de la bendita sangre de Cristo. Entonces los fundamentos, hermano mío, son directamente las doctrinas, las enseñanzas, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo más básico, lo más fundamental que tenemos que nosotros practicar es la doctrina de Cristo. Y después sabemos que las enseñanzas de Pablo, de Pedro y de Juan y todas las doctrinas de Santiago, de Tito, de Filemón, etcétera, etcétera, sabemos que fueron dirigidas por el Espíritu Santo. Porque ahí en 1 de Pedro 1:21, ¿no es cierto?, dice que toda la palabra fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Esta palabra no fue de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta piedra angular, Jesús, es la base de la salvación del Evangelio. Solamente en Él yo encuentro perdón, solamente en Él encuentro reconciliación, y mis decisiones con Él son para arrepentimiento. ¿Y qué es lo que es arrepentimiento? Dijimos metanoia, cambio de actitud. ¿Cuántas cosas como cristianos, hermano mío, tenemos que cambiar? ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar, hermano mío? ¿Somos capaces de perdonar a nuestro hermano? ¿Somos capaces de perdonar a nuestra hermana? ¿Somos capaces de estar en paz el uno con el otro? ¿Somos capaces de estar en comunión los unos con los otros? De que cuando, aleluya, nos acercamos a alguien, podamos mirarlo a la cara, de ojo a ojo mirarlo y estrecharle la mano y decirle: que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, hermana. Cuando hay un cristiano que es capaz de mirar a los ojos y saludarlo con amor de Dios, y si es capaz más todavía, darle un abrazo con afecto, con cariño, con el amor de Cristo, con el cual Él también nos salvó, porque si no fuera por el amor de Dios, no seríamos salvos. Porque la motivación de Jesús para obedecer al Padre fue su amor a su Padre. Sí, fue el amor al Padre. Su verdadero amor al Padre. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre también dio testimonio ahí en el Jordán de Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento. O sea que Jesús, motivado por el amor de Dios, motivado por el amor del Padre, nos da a nosotros su identidad, su revelación. Él es el Hijo del Dios vivo, que vino a buscar, a salvar. Él vino ¿a qué? A redimirnos
a comprarnos y a sacarnos del pecado. Así que si el diablo se le empieza a jugar en la mente, no sirvo para nada. Si el diablo se le empieza a jugar en la mente, yo no soy realmente un hijo de Dios, yo no soy realmente una hija de Dios. Sí, lo eres, pero te falta madurar, te falta aprender, te falta crecer, te falta consagrarte, te falta buscar de Dios, te falta leer la palabra, te falta, aleluya, meterte en oración con Dios para que usted entienda, hermano mío. Para que usted entienda que usted es un hijo, usted es una hija del Señor, aleluya. A veces el diablo se mete ahí en la mente a jugársela para que la persona desista. Ya no aguanto más, ya no me la puedo, ya no sirvo, yo no sirvo para nada, no sirvo para esto. No, esto es muy lejano. Hermano querido, aunque usted encuentre que la obra de Cristo, el ministerio de Cristo es muy lejano, aleluya, es una visión que el diablo le pone para que usted no avance, para que usted no crezca, para que usted no pelee su batalla. Usted tiene que avanzar, usted tiene que crecer. Los fundamentos están echados. A su nombre, los fundamentos están echados y están aquí en la palabra del Señor. El tercer punto es la fe. Los fundamentos de Cristo y de los apóstoles en la fe. Vea usted cómo ese Zaqueo demuestra a través del arrepentimiento cómo llega la salvación. Cuando el maestro le dice: Zaqueo, desciende del árbol ahí, arriba del sicomoro. Desciende, Zaqueo, esta noche me es preciso posar en tu casa. Aleluya. Ahí Jesús rompiendo esquemas, rompiendo protocolos, rompiendo todo, hermano mío, porque los judíos no podían entrar en las casas de los gentiles. Y el maestro, por sobre todas las cosas, le dice: oye, pecador, hoy día estoy en tu casa. Oh, bendito sea su nombre. La gente tan clasista. Los terrenales somos tan clasistas, hermano mío. No me junto con este, no me junto con ella, no me junto con esto otro. Yo no voy a su casa, que no viene a mi casa. No, bien de lejito nomás. Que Jehová reprenda al diablo. El maestro no solamente entró en la casa de los judíos, sino que también entró en la casa de los pecadores. No solamente entró en la casa de Simeón el curtidor, también entró en la casa, aleluya, de este Zaqueo. Y cuando llega a la casa dice: la salvación ha llegado a esta casa. Y lo primero que provoca Jesús, la evidencia de que era el Mesías, provoca arrepentimiento en Zaqueo. Y le dijo: maestro, bienvenido eres a mi casa. Maestro, oh, si he pecado delante de Dios y si he hecho lo malo, me arrepiento. Él se estaba arrepintiendo, estaba cambiando de actitud. Pero mire lo que él hace, con fe. Con la fe en Cristo le dice: y si a alguien le he robado, se lo devolveré cuadruplicado, 4 veces. O sea, si a alguien le robé 100, ¿cuánto le devuelvo? 400. Y ese sí que era ladrón. ¿Ah? Ese roba más que en el gobierno, más que las fundaciones de Boric. Más que los Chicago Boys de Piñera. ¡Ay, santo Dios! Ahí quedamos medio equilibrados, ¿no es cierto? Alabado sea Dios. ¿Qué significa eso? Que ese hombre llamado Zaqueo tuvo un acto de fe. Al arrepentirse, al convertirse, él quería restaurar. Por lo tanto, nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en Él, a nosotros nos permite entender que son los fundamentos claves para nuestro servicio a Dios, para poder llegar a donde Él prometió. El cuarto fundamento importante, pero es básico también, ¿sabe cuál es? El reino de los cielos. Él no vino a implantar religiones, no vino a crear más de 3.000 o 3.500 religiones que hay ahora, no. Él vino a traer la voluntad de Dios el Padre. Y habló del reino de Dios. Y hay muchas parábolas de Cristo que decía: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que cuando va creciendo se transforma en un árbol tan grande que ni siquiera las aves de los cielos, ¿no es cierto?, pueden posarse allí porque era demasiado grande. O sea que da muchos ejemplos de qué es el reino de los cielos. En una oportunidad Jesús dice: el reino está entre vosotros, porque Jesús todavía estaba
en la tierra. Por lo tanto, cuando Jesús se va de esta tierra a preparar morada, a preparar lugar, ¿qué dijo en Juan 14? Voy a preparar lugar para vosotros. ¿De qué está hablando? Del reino de los cielos. No está hablando de un reino terrenal. No. No está diciendo voy a limpiar la tierra. No. No está diciendo voy a sacar a los pecadores y voy a dejar puro santo en la tierra. Si mientras estemos en esta tierra, hermano mío, seguiremos haciendo, aleluya, lo que a Dios no le agrada. Seguiremos siendo rebeldes y desobedientes. Así que no nos creamos la nata de la crema, que somos los más espirituales. Tenemos que ser humildes, porque somos redimidos. Somos pecadores, pero redimidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay cristianitos que se creen la mamá de King Kong. Se creen más espirituales que medio mundo. Y andan mirando a la gente por arriba de los hombros. Y ellos se sienten especiales y se sienten bendecidos y se sienten que son alguien. Cuando en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay gente grande, no hay especiales. El único grande especial es Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, digo. Así que el Hijo de Dios que nos da la salvación por medio del perdón. Ese perdón tenemos que responder al Señor con amor. También, ¿no es cierto?, nos da la fe para poder seguirlo. Y también el reino de los cielos como resultado de la obra expiatoria de Cristo. Entonces los fundamentos de Cristo están echados. Nadie puede cambiarlos. Y si el reino de los cielos, ¿de dónde es? ¿De dónde es el reino de los cielos? Aunque haya estado Cristo en la tierra y el reino haya venido a la tierra por la paz, por el amor, por la salvación, por la misericordia de Dios que se movió en ese momento para que el ser humano entienda que Dios lo creó con un plan y un propósito. Por eso el ser humano se puede ir perfeccionando. Por eso el ser humano va pensando cada vez más, va creciendo en la racionalidad, se va poniendo más humano a pesar del tiempo, en el proceso. ¿Por qué? Porque hubo una obra expiatoria de Cristo. Y aunque el ser humano que sea pecador, por más pecador que sea, puede ser perdonado, lavado, limpiado y puede ser transformado de un hijo del diablo a un hijo de Dios, para que ya no se vaya al infierno, sino que se vaya al reino de los cielos. Esa piedra angular principal es Jesús. Y solamente a través de su fundamento. ¿Qué pasa si se rompen estos fundamentos? Si la gente piensa que ya la salvación se obtiene con obras, o que se compra, o que hay que pagar por la fe, o pagar por la salvación, es porque esos fundamentos no son bíblicos. Cuando se cambian esos fundamentos en una iglesia, la iglesia apostata, la iglesia se pervierte, la iglesia se corrompe. Desde la cabeza hasta los hermanos más pequeños y más nuevos de la obra del Señor. Por eso no podemos cambiar el fundamento, cuya piedra angular es Cristo. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a darle gracias por el fundamento que nos ha dado, a darle gracias por su sacrificio, por la salvación, a darle gracias por la obra que ha hecho en nuestras vidas, a darle gracias por esa misericordia, a darle gracias al Señor. Toda la iglesia orando, hermano mío. Amantísimo Dios, te alabamos en esta hora de la noche. Gracias le damos por esta palabra, Dios mío, que nos ha entregado para que nosotros podamos caminar en piso seguro, para que tengamos una fe sólida, Señor, para que entendamos de una vez por todas que somos tus hijos y que a pesar de nuestras imperfecciones, tú sigues trabajando en nuestros corazones. Tú sigues trabajando en nuestros pensamientos. Padre, imploramos en esta hora que tú reprendas todo pensamiento diabólico, humano, terrenal, carnal,
ese pensamiento, Dios mío, que señala el pecado, la maldad, que solamente tú ves y conoces en cada uno de nosotros. Por eso no podemos dejar de pasar este momento, Padre. Primero que nada, para pedirte perdón si te hemos fallado, si hemos cometido pecado. Y solamente tú tienes poder para verlo, Dios mío. Queremos, Dios mío, caminar como dice tu palabra. Por eso tu palabra nos enseña, Dios mío, que tenemos que tener cada uno cuidado de ver cómo estamos edificando sobre los fundamentos de los apóstoles. Como nosotros estamos edificando y reedificando nuestra vida en tu palabra. Ayúdanos a poner nuestra vida en el camino angosto. Ayúdanos a poner nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida, Padre mío, nuestra finanza, nuestra administración, nuestros recursos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, ponerlo en tu palabra revelada, Señor, en los fundamentos de la salvación. Que todo lo que podamos hacer, como dice tu palabra, sea primero buscar tu reino y después lo demás será añadido. Ayúdanos, Señor, para cuidar estos fundamentos, cuidar nuestra confianza en ti, nuestra fe en ti, Señor amado, porque el diablo se encarga de robar la fe de algunos. Como dice tu palabra, que la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron, y esa semilla pereció. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra, que dio fruto a su tiempo, creció, no se ahogó, no se quemó, Dios mío, sino que echó raíces y creció hasta la altura de tu gloria. Ayúdanos, Dios mío, a poder poner por práctica tu palabra, a poder por obra, Dios mío, los fundamentos que tú nos has dado, para que el diablo no robe nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti, nuestra seguridad en ti, saber que hemos sido perdonados de todo pecado, que tú has puesto una posición en nuestra vida como hijos tuyos, Señor, a través del perdón y a través del arrepentimiento. Gracias, Señor, por escribir una vez más nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios amado, porque ahora tú estás preparando una morada, y ahí estaba tu iglesia con el fundamento de la fe, Señor. El fundamento de la fe, Dios mío, que mueve montañas, la fe que piensa que todo es posible para los que creen. Esa fe, Señor, que nos ha ayudado a confiar en ti, a depositar nuestra vida en ti. Se han ido los temores, se van los miedos, se va la depresión, se va, aleluya, el pecado, se va toda inmundicia, porque nuestra fe está en ti, Señor. Para que algún momento llegue el espacio, el tiempo en que tengamos que volar de esta tierra, Señor, y saber que seremos arrebatados, que podremos vivir contigo por toda la eternidad. Cuando tengamos que abandonar este tabernáculo humano, Señor, este cuerpo humano, tengamos que dejarlo, Señor. La vida y la muerte está en un pequeño hilo. La vida y la muerte, Dios amado, es tan delgada la diferencia, es tan cerca, Dios mío, que yo te ruego en esta hora que ayudes a nuestras vidas, Señor, para que nuestros fundamentos sean fortalecidos, para que podamos echar raíces, Señor amado, y no desperdiciar una salvación tan grande que con temor y temblor debemos cuidar, Padre. Reprenda al diablo, reprenda a los demonios, reprenda las enfermedades, toda brujería, toda hechicería, toda carnalidad, sácala, repréndela, cámbiala, Padre mío, para que tu iglesia sea una iglesia espiritual, que te ame, que te busque, que te adore, que, Dios mío, pelee la buena batalla de la fe, que podamos seguir hasta que suene esa trompeta gloriosa que esperamos. Perdone, Dios mío, y bendiga, fortalezca, levante su iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén y amén. Aleluya, aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria sea Dios para